Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, un programa cargado de un contenido muy interesante, donde ustedes podrán tener una mirada de lo que está pasando en todo el mundo. Y ahora, el análisis con José Luis Morillo Frías. Hola, hoy tenemos un análisis de mucho nivel de importancia para poder comprender la situación que presenta un país que no sale de una crisis permanente en el orden político. Para muchos, cuando me escuchan hablar, pudieran pensar que estamos hablando de Haití. Pero no necesariamente Haití es de los países que siempre está inmerso en crisis políticas. Uno de estos, quizás ahora mismo el país con mayor nivel de preocupación política, se llama el Perú. Pero para poder entender y comprender de dónde nacen estos orígenes de tanta crisis permanente en el orden político, tenemos que ir a la historia del Perú, a sus orígenes, cuando nace la independencia de este país, y quizá un poquito más atrás. Y cuando le digo que un poco más atrás es porque definitivamente cuando escuchamos la figura de Tupac Amaru II, un gran líder indígena que generó toda una revolución que buscó romper los lazos de esclavitud que se tenían durante la colonia española, este líder indígena generó dos grandes acontecimientos que sirvieron como plataforma para todos los procesos revolucionarios de independencia que se dieran en América posteriormente. Estamos hablando de que primero abolió la esclavitud, no solamente de los indígenas, sino también de los afrodescendientes. Y esto marcó el parámetro de poder entender para los criollos que era importante transformar la realidad de su país partiendo de una unión de todas las etnias que le integraban. Y el segundo elemento a destacar fue la repartición de tierra para todos los pueblos originarios de América y para aquellos que eran fruto del mestizaje o para aquellos que habían venido de África. Estos dos acontecimientos importantes marcaron un hilo histórico que posteriormente, después de la muerte de Tupac Amaru II en el 1781, 40 años después, para el 1821, iniciaría unas andanzas transformadoras por la independencia del Perú que estarían encabezadas con San Martín, el argentino libertador, ese argentino que llegó a Perú para liberarlo, que posteriormente se reuniría con Bolívar para hablar de cómo unificar esfuerzos para liberar toda Sudamérica y con ello a América de las colonias españolas. Este proceso nos hace recordar unas palabras que San Martín le dijera a Simón Bolívar de por qué era tan difícil liberar a Perú. Y decía que era difícil liberar a Perú, decía el gran libertador San Martín, porque el Perú seguía con su mentalidad enfocada en los privilegios dados por la nobleza española. Esa población criolla, mestiza, que empezaba a tener el liderazgo del Perú, entendía que ellos eran los herederos del virreinato del Perú. Y bajo esa lógica, pues se hacía difícil que esos privilegios permitieran la unidad entre todas las etnias que integraban el Perú. Y era lo que había hecho que se postergara en el tiempo todo el proceso libertador. Simón Bolívar decidió seguir adelante
y con el liderazgo de Sucre, del gran mariscal Sucre, logró consagrar la independencia del Perú para el 1825 con la proclama del Alto del Perú. Estos acontecimientos marcarían la historia de esta reciente nación. ¿Por qué decimos que marcaría la historia de esta nación? Porque a partir de ahí los conflictos iban a ser fruto de las desigualdades sociales. Los conflictos iban a ser fruto de la negación de los derechos que tenían los pueblos originarios, que tenían los afrodescendientes del Perú, y estas grandes desigualdades marcarían todo un hilo histórico que hasta el día de hoy acompañaría los procesos de este país. Y ahí está la gran diferencia, en que todavía esos mestizos de Lima siguen pensando que son los herederos de la corona española y no han querido entender que para que una nación con tantas capacidades para el desarrollo como Perú, es necesario que toda su población pueda mantenerse en unidad, pero sobre todo que se puedan respetar los derechos fundamentales y que se contribuya a ir reduciendo la exclusión social, que es uno de los factores que incide en que se den tantos conflictos en este país hermano. Es a partir de los años 30 que nace en el Perú uno de los partidos más viejos de América, el partido del aprismo, encabezado por Aya de la Torres, que buscaba generar todo un movimiento político en América Latina que permitiera, primero, reducir las exclusiones sociales. Segundo, que permitiera combatir todo lo que estuviera ligado al colonialismo o al imperialismo. Estos eran de los principios fundamentales que enarbolaba el aprismo en toda América. En el Perú logró ser acogido por el clamor popular y sus posturas de luchas sociales le permitieron gozar de un gran apoyo popular, cosa que no pudo lograr materializarse por los grandes fraudes que se hicieron contra el aprismo y golpes de Estado que no permitieron que se llegara al poder. Pero es exactamente en el año 1968 que un líder militar llamado Juan Francisco Velasco Alvarado toma el poder y comienza a enarbolar muchos de estos postulados del aprismo. Uno de ellos fue generar una gran reforma agraria que permitiera que los campesinos tuvieran una repartición de tierra en condiciones favorables para empezar a reducir los niveles de desigualdad en la toma de este bien tan importante que es la propiedad de la tierra, que es lo que permite que los pueblos puedan desarrollarse. Pero también comenzó a nacionalizar muchas de las empresas mineras, entre ellas la empresa petrolera, lo que trajo consigo el respaldo de la población y en algunos casos la crítica de los pequeños grupos que dominaban y controlaban la economía en el Perú. Estos acontecimientos permitieron transformaciones y grandes cambios en Perú. Pero como siempre sucede, cuando se dan estos acontecimientos de manera brusca, hay controles que se le van de la mano a los gobernantes y empezaron a generarse situaciones de persecuciones, comenzaron a darse problemas en la economía que aumentaron la inflación a niveles muy altos y esto produjo un estallido social que todos recordamos como el Limazo, que trajo consigo un golpe de Estado en el año 1975, dado por uno de sus más cercanos colaboradores. Estamos hablando de uno de sus generales, el general Francisco Morales Bermúdez,
quien prometió continuar los proyectos desarrollados por la revolución militar, cosa que no sucedió así, porque comenzó a cambiar la lógica de las operaciones, empezó a privatizar muchas de las instituciones que habían sido nacionalizadas, empezó a favorecer a grupos extranjeros, y esto provocó que los grandes sindicatos se levantaran, se movilizaran en contra de este gobierno militar, y en el 1980 se produjo por primera vez unas elecciones democráticas después de los golpes de Estado, que la ganara Fernando, el presidente Fernando, que fue quien había recibido el golpe de Estado en el año 1968, pero durante su mandato, que estuvo muy inclinado hacia favorecer los grupos empresariales, comenzaron a surgir fuerzas guerrilleras como Sendero Luminoso, como los Tupac Amaru, que provocaron grandes derramamientos de sangre en este país, que continuaron hasta los años 90. Y es en el 85 que llega por primera vez al poder un representante del aprismo, estamos hablando de Alan García, que gobernó, por su gobierno quedó marcado en la historia como uno de los gobiernos más corruptos del Perú, y sobre todo con uno de los gobiernos más incapaces para manejar la economía de este país. Fruto de su mal manejo, trajo al poder a una figura desconocida, a una figura que nadie se podía imaginar que podía lograr tener la capacidad de llegar al Estado peruano. Estamos hablando de Alberto Fujimori, que gobernó del año 90 hasta el 2000. Su gobierno se caracterizó porque en los 2 primeros años dio un contragolpe para eliminar el Congreso y el poder imponer una constitución en el año 93 que le permitiera gobernar a imagen y semejanza. Conjuntamente con su cercano colaborador, Vladimiro Montesino, generaron un gobierno del terror que significó la muerte de miles de peruanos pobres, indígenas, afrodescendientes, que simplemente fueron perseguidos por no pensar o por no favorecer las ideas políticas de Alberto Fujimori. Bajo el alegato de que se perseguía el terrorismo que enarbolaba Sendero Luminoso, Fujimori hizo con el Perú lo que le dio la gana, literalmente, porque está identificado como uno de los gobiernos más corruptos, los gobiernos más criminales que ha tenido esta nación hermana. Tanto así que en el año 2000, a través de un fraude electoral, se quiso imponer otra vez en el poder y la población salió a protestar y Fujimori renunció al gobierno y se exilió en Japón. En el año 2005 fue capturado, llevado al Perú y condenado a 25 años de prisión por corrupción y delitos de lesa humanidad. Todo este proceso posterior a Fujimori traería consigo un conjunto de gobiernos identificados por la inestabilidad, por el mal manejo de la función pública, por la alta inflación, pero sobre todo por la corrupción. Empezamos con Alejandro Toledo, luego posteriormente volvió otra vez Alan García, luego Ollanta Humala, posteriormente Pedro Pablo Kuczynski y luego Pedro Castillo, que terminó con un contragolpe que lo sacó del poder y que ha sido condenado a prisión. Y al día de hoy sigue gobernando la vicepresidenta Dina Boluarte, que ha generado una cantidad de escándalos de corrupción, pero además ha reprimido de forma brutal la mayoría de las protestas que se han hecho en este país. Lastimosamente, Perú es uno de los países de América con mayor capacidad de producción minera. Es líder a nivel mundial en la producción de plata, de zinc, de cobre.
es uno de los más grandes productores de América de oro. Y además tiene la reserva más importante descubierta en estos momentos de litio, que es el combustible de hoy, en el presente, y del futuro, porque se dice que es el combustible que desplazará el petróleo. A pesar de todas esas riquezas naturales que tiene este país, Perú sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad social y con mayores dificultades para poder unificar la unidad nacional, por lo que ya decía San Martín a Bolívar, la oligarquía del Perú sigue entendiendo que son los herederos de la corona española y se niegan a tratar de generar una unidad entre los afrodescendientes, entre las etnias indígenas, y esto es donde radica esa gran desigualdad y es donde se genera todas estas dificultades políticas que parecieran nunca terminar. Pero para ponerle la cereza al pastel, recientemente declaraciones de Alberto Fujimori de que aspira a volver al poder en el 2026. Y esto es impresionante porque aunque la Constitución del Perú no le permite postularse nuevamente al poder porque fue condenado por delito de lesa humanidad, un indulto realizado en el 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, que posteriormente reconocido en el año 2023, en diciembre del año 2023, le ha permitido estar libre y comenzar otra vez a él postularse, a pensar en postularse a la presidencia de este país. Y la verdad que pareciera que Perú no va a salir de una crisis permanente en el orden político. Sabemos todo lo que va a generar esta postura para el 2026, este interés de Fujimori de volver al poder. Sabemos que va a provocar que muchas familias todavía hoy marcadas por las cicatrices de los crímenes cometidos por Fujimori no permitirán que esto suceda sin primero salir a las calles a protestar. Lastimosamente, esperamos que en el Perú pueda surgir una unidad nacional donde los partidos políticos, sin importar las ideologías, comprendan el potencial que tienen para desarrollarse y las grandes oportunidades que tienen para convertirse en una de las naciones más ricas del mundo, pero también que puedan entender que necesitan generar una mayor distribución de la riqueza en este país para que las personas sientan la confianza de apostar a su liderazgo político. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Los análisis del contexto internacional siempre son importantes, pero conocer lo que piensa la gente es mucho más importante porque nos permite tener un termómetro de lo que está pasando en la calle. Y para eso nos vamos con nuestra estimada Paola Méndez. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidas una vez más a este segmento de ¿Qué opina la gente? Y así como dices, Murillo, hoy vamos a salir directamente a las calles del Gran Perú
para conocer de primera mano la opinión de la gente acerca de el interés que tiene Fujimori de volver a ser candidato a la presidencia. Y por qué no, para conocer un poquito acerca del contexto económico de este país. Así que acompáñenme. Fujimori, yo pienso que ya es una persona ya anciana, debería dar paso a nuevos candidatos, pero si nos ponemos retrocederemos el tiempo y que yo viví esa época, cuando él empezó su gobierno, nosotros vivíamos lo que es el terrorismo, ¿no? Que era muy fuerte, no había tranquilidad y lo terminó. Entonces, si fuera por ese lado, yo la verdad que sí votaría nuevamente por él. No estamos de acuerdo ya. Aquí en el Perú ya no. ¿Cómo se encontraba la situación económica? Feo. Todo era un calvario. No habían las cosas como debe ser, todo bien caro y escaso. Yo soy un joven peruano, no estoy de acuerdo que Fujimori sea presidente. Fujimori actualmente vuelva a ser candidato me parece algo un poco irrelevante, ya que todos en el Perú hemos vivido su gobierno. Los 10 años que tuvimos de Fujimori, entre lo bueno y lo malo, más destacaríamos lo malo, porque fue paupérrima su idealización de gobierno, de creer de que todo esto nos iba a llevar a algo bueno cuando en fin hemos vivido un narcoestado. Pero que actualmente él decida ser presidente, bueno, yo no estoy a favor de ello. Así que gracias. En el día de hoy tenemos un gran amigo de toda la vida, una persona con mucho conocimiento en el área sociológica, un gran investigador, una persona que es profesor universitario y además de eso, un gran preocupado por las situaciones que vive el mundo y que vive nuestro país. Nuestro amigo y hermano Juan Montero, bienvenido a tu programa. Muy bien, Morillo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es la primera vez que vengo aquí, yo creo que me siento muy a gusto, me siento muy contento y de verte en esta faceta. Gracias, Juan, gracias. Tú sabes que un tema obligado a analizar, Juan, es cómo anda este nuevo contexto internacional del mundo, cómo anda la sociedad global. Para muchos expertos estamos en una crisis de las ideologías, un cambio de paradigma y cada uno de estos aspectos pues, nos llevan a pensar si definitivamente estamos en un letargo desde el punto de vista del conocimiento. Y quizás lo interesante, tú como sociólogo y preocupado por la realidad social, ¿a qué se debe todos estos procesos que está viviendo la humanidad? Bueno, de entrada hablar de la sociedad, estamos hablando de un ente sumamente complejo, pero además de complejo, sino inclusive hasta cierto punto contradictorio. Como muchos conocen y hablan, estamos en la era de la información, como bien tú señalabas. Sin embargo, yo creo que hay un elemento sumamente importante a destacar, inclusive que tiene que ver con la forma en cómo tú elaboraste la pregunta, porque vinculando información, conocimiento, ideología, o sea, es toda una complejidad, pero es, diríamos, algo sumamente interesante. Lo primero es que información no necesariamente es conocimiento. Podemos decir que la información es un insumo. El conocimiento es un proceso epistémico, diríamos, un proceso que implica un sujeto reflexivo y crítico, sobre todo crítico. El elemento de la reflexividad es lo siguiente, porque nosotros en tanto que sujetos sobre todo sujetos sociales, porque estamos situados en un contexto político, económico, social, bueno, reflexionamos sobre lo que hacemos. Eso es parte del proceso de producir conocimiento. Dije, el producir conocimiento, el conocimiento no lo adquirimos, el conocimiento lo producimos. Es un proceso epistémico. Es aquí que se da, en el cerebro. Y el elemento crítico yo creo que es fundamental, porque diríamos, siempre se habla del pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no es más que un pensamiento transformador. Es decir, lo que tenemos, el estado actual de cosas, lo llevamos a otro momento. En química nos enseñaban a nosotros, ¿cuál es el punto crítico de transformación del agua? 100 grados. Bueno, es precisamente en ese momento en que el agua pasa de líquido
a gas. O sea, cuando hablamos de eso es un pensamiento, una actitud transformadora. Entonces, yo creo que en la actualidad, en mayor medida podemos decir, porque no es un juicio categórico, general, carecemos mucho de eso. Sobre todo, me parece, puede ser que esté equivocado, el segmento todavía un poco más joven de la población y del segmento poblacional que ha tenido, diríamos, un acceso muy limitado a recursos educativos. Eso también afecta mucho desde mi punto de vista, esa actitud reflexiva y crítica. Bien, entonces yo creo que es un aspecto ahí para abordar esa primera cuestionante. No, sumamente interesante, Juan, y lo que tú acabas de decir, sobre todo cuando tú haces esa distinción entre lo que es el conocimiento y la información, sobre todo porque por algo que tú mencionabas, para muchos que dicen que estamos en la época de la información, entienden que información es igual a conocimiento. Y qué bueno que tú puedas hacer esa distinción para que la gente entienda que no es lo mismo. Y ahí caemos a un tema que se da de forma cotidiana y es la generación. Tú señalabas cómo esta generación quizás tiene mucho acceso a información, pero no así a una forma de analizar con mayor nivel de criticidad esas informaciones que está procesando. Entonces, a esta generación se le ha criticado bastante el hecho de que es una generación poco crítica, que participa poco, que se muestra muy desinteresada por los procesos sociales, y le han llegado a llamar hasta la generación de cristal. Entonces, aquí lo interesante sería, Juan, conocer cuáles son las razones que ha llevado a que esta generación, con acceso a tanta información, se mantenga tan distante de participar de los procesos sociales. Bueno, ahí hay, desde mi punto de vista, varios elementos, algunos aspectos de tipo sociopolítico, pero hay, como señalábamos anteriormente, también hay aspectos de tipo cognitivos. Bueno, y por parte, la famosa generación de cristal, porque también hay que ver eso con un poco de detalle. Es decir, generalmente a esa famosa generación de cristal se señala como esa generación muy sensible. Son unos llorones, yo río mucho, porque cada vez que uno ve ¿cómo es que le llaman a esto? Un meme relacionado con la generación de cristal, siempre lo comparan con una generación anterior, que eran los rudos, los fuertes y lo que... Recuerdo un meme que iba un muchacho caminando y ¡tan! Y chocaba y rompía, y cuando chocaba uno de la generación de cristal, bueno, se caía, hacía todo un show. Y yo creo que en cierta medida habla mucho del bajo nivel de fortaleza y sobre todo de resiliencia de esa generación. Sin embargo, yo creo que también hay algunos aspectos que son importantes destacar, porque no todo es malo. A mí me parece que esta famosa generación de cristal es una generación que tiene mucha sensibilidad y que está, diríamos, es muy consciente, diríamos, de sus emociones. Es una generación también que está muy consciente de sus derechos y sobre todo me parece que está comprometida y a veces en una actitud un poco beligerante frente a las estructuras de poder tradicionales. Bien, entonces yo entiendo que hay que sopesar bien eso. Realmente yo creo que cada generación tiene su ritmo, tiene su forma de ver y de entender el mundo, que es el tema de la ideología. No necesariamente porque quizás haya generado ese nivel de sensibilidad, diríamos que, bueno, será un caos. No, yo entiendo que hay que verlo un poco, diríamos, el punto medio. Son muy sensibles, diríamos, el tema de los sentimientos, propician todo el tema de la inclusión, derechos, el tema de respeto a la diversidad. Entonces, esa hipersensibilidad que probablemente nuestra generación no tuvo, bueno, pues ellos la han aprendido de alguna manera. Y sobre todo, esa actitud hasta cierto punto, diríamos, beligerante frente a esas estructuras de poder tradicional, sobre todo esa violencia simbólica, que muchos de nosotros diríamos que las sufrimos, pero ni siquiera las advertimos. Pero hoy en día estas personas sí, y tienen otros medios también de expresarse. Probablemente mi generación, quizás la tuya, quizás los mayores que nosotros, bueno, no tenían la misma facilidad
de acceso a los medios de comunicación, a través de lo cual poder, diríamos, hablar de sus intereses, expresar sus emociones. Entonces, por ejemplo, el mismo hecho, y es parte también de la misma construcción machista, de que nosotros somos fuertes, no lloramos, somos insensibles frente a ciertas cosas. Bueno, eso esto ha cambiado. Y esa generación, que no sé si sería bueno llamarle todavía, la generación de cristal, porque el cristal tiene un tema. Se rompe, pero roto te corta y te lacera. Entonces, ahí el asunto se pone un poco interesante. Yo creo que tiene su propia forma de ver y de entender el mundo, un poco quizás estas estructuras tradicionales o estas generaciones ya tradicionales, probablemente la forma en que estas personas se expresan o plantean sus argumentos, no lo entendemos y al final lo vemos como son unos flojos, son unos ñoños. Sí, o sea que hay algo que yo rescato de lo que tú acabas de decir, que me parece muy interesante el análisis que hace, sobre todo porque nos permite tener una mirada diferente, entender que cada generación pare sus propios procesos y su manera de cómo interpretar los contextos sociales en lo que le tocó nacer o desarrollarse. Pero hay algo interesante que tú señalaste al principio de tu intervención que me interesa rescatar, y es la parte que detrás de todo esto hay un elemento político que es importante traer al análisis, porque nada tampoco se produce de manera casual. Y aquí me gustaría un poquito que tú pudieras desarrollar más esa parte. Bueno, es que la política es un elemento transversal. Nosotros hablamos de lo social es político, lo político es económico, inclusive lo personal. O sea, nosotros somos entes políticos. Y toda acción social es acción política. Y hay un elemento sumamente importante ahí y es el hecho de que en la medida en que nosotros, en tanto que sujetos, nos involucramos, o sea, es que son posibles los cambios, son posibles, bueno, las transformaciones. Entonces, un elemento que ha distinguido o que distingue sobre todo esa famosa generación de cristal es precisamente eso, es que no se quedan callados. Son unos llorones, pero lloran en función de sus intereses, lloran en función de reivindicar sus derechos, cosas que mucha generación, por ejemplo, no sé, generación X, generación Y, no sé, esa nomenclatura, probablemente no lo hicieron. Y todo lo contrario, se constituyeron en unas generaciones muy silentes que estaban pendientes a que algún liderazgo redentor viniera y lo redimiera y que, bueno, lo orientara y lo llevara hacia el camino de la felicidad. Bueno, nos hemos dado cuenta que eso no funciona, eso no es así. Tú hablabas ahorita de los procesos políticos. Los procesos políticos son complejos. Los procesos políticos inclusive se implementan, pero más que implementarse, se definen de manera caótica. No hay un liderazgo, hay liderazgos. Entonces, el papel que juegan las redes sociales y como esta generación ha hecho uso de esos medios, o sea, hace que los mensajes que representan sus intereses se difundan de manera más rápida y por eso que hoy en día inclusive en este programa estamos hablando de ello y eso es una acción política, eso es una acción política, es una acción social. Quizás no es una acción política en el sentido de que tenga una cabeza, una orientación, tú sabes cómo son estas teorías conspiranoicas, que tiene una cabeza por detrás, no, es simplemente algo espontáneo simplemente y la gente se siente de esta manera, hay intereses, hay afinidades y se van, diríamos, articulando y bueno, y se da así, de esta manera. Pienso. Bueno, interesante, Juan. Entonces, tú sabes que de todo esto que tú has mencionado, ha caído un tema que es el tema del momento y es la famosa figura de los influencers, que es propio de esta generación. Exacto. Porque eso para las generaciones de nosotros eso no existía, no se hablaba de liderazgo, se hablaba de personas, por ejemplo, que incidían en el discurso o a través de las ideologías, y hoy en día se habla de influencer como esa persona que tiene una manera de incidir, pero que detrás de él no hay un aspecto ideológico porque no se ve. Un influencer puede ser cualquier persona, desde un jovencito de una comunidad muy remota en el país
o desde una persona desde otro país muy lejano, pero que a través de las redes los jóvenes tienen acceso a esa persona y lo siguen, ya sea a través de la música o de comentarios críticos que se puedan hacer. Entonces, ahí lo que me gustaría es que tú puedas abordar este fenómeno, cómo se explica esto desde el punto de vista sociológico. Bueno, muy interesante, pero de entrada yo pienso lo siguiente, y es que todos y todas, de alguna manera u otra, somos o hemos sido influenciados por alguien o por algo, en diferentes etapas de nuestras vidas o en alguna de las dimensiones en nuestro desarrollo. Yo creo que el mismo hecho de nosotros ser seres, diríamos, sociales por antonomasia, no expone a ese tipo de influencia. Inclusive, las decisiones mínimas que nosotros tomemos en nuestra cotidianidad, inclusive en momentos excepcionales, están influenciadas por los criterios de tu papá, de tu mamá, de un amigo, de alguien, de una lectura que tú hiciste, en fin. Yo creo que eso siempre ha sido. Es una parte importante en nuestra configuración como persona, en la estructuración de nuestra identidad. O sea, siempre vamos a ser influenciados. Yo lo que creo es que hoy en día se ha hecho masivo. Sí. Ese es un punto importante. Entonces, por eso, inclusive, que ha tomado se subraya los influencers, como aquella persona, primero, han podido, diríamos, vincularse a estos mecanismos de difusión de información que le llaman redes sociales, TikTok, qué sé yo, Instagram, y bien. Y hay un elemento importante, porque no cualquiera es un influencer, es una persona que ha cultivado algún tipo de capital simbólico, un capital social en las redes, en la cual se ha insertado, tiene que tener ciertas competencias comunicativas, no es cualquier cosa. Y otra cosa que es importante es que tiene que hacerle lo que él hace, dice, cómo se expresa, es decir, su actitud, su sexualidad, como quiera que sea, tiene que hacerle sentido a un segmento importante de la población. Y ese es el fenómeno, es un fenómeno de comunicación de masa fundamentalmente. Porque el tema de si somos o no influenciados, eso siempre ha sido. Eso es una parte, diríamos, importante, significativa del desarrollo de las sociedades y de nosotros como individuos. Eso es así. Siempre hemos sido influenciados y vamos a seguir siéndolo. Lo que pasa es que ahora es un fenómeno, y vuelvo y repito, de masas. Y ahí viene un elemento, yo creo, importante. Y es que esos influencers, le llamamos influencers, pero a veces yo lo pienso y le digo, bueno, lo que ellos hacen en última instancia es reproducir el mundo social en el cual ellos se han desarrollado. Por ejemplo, tú puedes ser un influencer. Tú influyes en tus hijos, influyes en tu vecino, con tu actitud, con tu forma de ver la vida, pero no todos van a poder leer eso. ¿De acuerdo? Eso va a estar, desde mi punto de vista, muy vinculado a los capitales que tú manejas, tu nivel educativo, entre otros aspectos. Pero como estamos en la sociedad del espectáculo, donde y eso para vincularlo con una de las cuestiones que hablábamos anteriormente, todo el tema de la producción de conocimiento y de una sociedad que hay mucha información parcial, fragmentada, que no permite que la gente, en sentido general, profundice en el análisis, cuestiones a media, y que sobre todo va más orientado no hacia lo educativo, hacia el ser, a que ese que te sigue crezca como persona, sino simple entretenimiento. El cerebro se va por esos elementos sencillos, fáciles de asimilar, bueno, y ahí se queda. Entonces, ese es, yo creo, diríamos, el reto que tenemos como sociedad. Mejorar un poco el mundo social, que es el que reproducen estos jóvenes, sobre todo, jóvenes que vienen de contexto social con alto nivel de precariedad, gente que está expuesta a estos medios de comunicación, pero con niveles educativos muy bajos, un contenido probablemente muy simple, un contenido que probablemente no contribuye a que otros jóvenes similares en el mismo contexto se desarrollen como personas, aprendan, adquieran otro tipo de competencias. No, simple entretenimiento y pasa el tiempo, sigue pasando el tiempo y bueno, y al final no queda nada. Sí, ciertamente es así, y mira que de esto último que tú mencionas, que es importante destacar, es la parte de que
esos influencers responden a las circunstancias que le ha tocado vivir. Y simplemente lo que hace es que reproducen esas circunstancias que tiene que ver con esa realidad social muy vinculada a la precariedad y a los niveles de pobreza, que por eso encuentran ecos. O sea, ellos lo que hacen es que replican esa vivencia y los demás jóvenes que están también vinculados a esa propia realidad encuentran un representante en lo que ellos están señalando. Tú sabes que a propósito de todo esto, definitivamente se habla mucho de la decadencia de las ideologías, o en algunos casos se llega a decir que ya las ideologías han desaparecido. Pero cuando tú ves todo este resurgir de las extremas derechas a nivel de Europa y de Estados Unidos, incluso de América Latina, y República Dominicana no está ajeno a eso. Vemos por ahí unos guardianes del nacionalismo que, guardando todo el respeto a los que son duartianos, entiendo que estos son unos ridículos de los procesos sociales que pudiéramos nosotros levantar desde el punto de vista del nacionalismo real, pero no es o no deja de ser una realidad que el mundo está viviendo, y como toda realidad social es importante siempre interpretarla y analizarla. Y por eso me gustaría que desde tu experiencia como sociólogo, como investigador en estos temas incluso de migración, nos pueda dar tu mirada de a qué se debe este nivel, esta ola inmensa que está ahora mismo creciendo en todo el mundo. Bueno, qué pregunta, pero yo creo que vale la pena discutirla. Bueno, el tema de la ideología, yo creo que es clave aquí. Me parece que sí se habla de que han decaído las ideologías. Yo creo que las ideologías tienen mucha vigencia, están muy presentes hoy en día, y hay que ver lo que se entiende por ideología. Lo que yo entiendo que sí ha decaído un poco son esos grandes relatos, sobre todo esos relatos que tuvieron mucha vigencia y mucha fuerza en términos ideológicos, políticos, en el siglo XX, sobre todo a medianos del siglo XX en adelante hacia acá. Pero sin embargo, creo que viendo la ideología como forma de ver y de entender las cosas, y cuando tú hablas, por ejemplo, de estos nacionalismos, bueno, eso es ideología, y eso está muy presente, tú lo acabas de plantear. O sea, las ideologías en sentido general tienen mucha vigencia, orientan nuestra acción política, orientan nuestra acción social. Es una forma de cómo nosotros no solamente vemos y entendemos el mundo, sino cómo nosotros construimos la realidad social. Es a partir de la ideología. Cuando hablamos de ideología, estamos hablando de nuestras experiencias, de nuestras creencias en sentido general, y creemos en esto, y bueno, y en función de esto entonces obramos. Y esta ideología en particular que tú señalas, este ultranacionalismo, este tema que ha tomado mucha vigencia, yo creo que es hasta cierto punto una respuesta, podemos llamarlo de esta manera, a una respuesta, diríamos, a la complejidad del mundo en el que tenemos hoy en día, y sobre todo a aspectos de tipo políticos, sociales, como por ejemplo, y antes de eso, desde mi punto de vista es una respuesta simple y sobre todo emocional. Una respuesta a la inseguridad, diríamos, económica que gran parte de las poblaciones del mundo, inclusive de los países desarrollados, está viviendo. Eso es un elemento, una respuesta a esto. Es una respuesta también, en otro orden de ideas, a esa, diríamos, ola aplanadora de la globalización. O sea, y todo esto ha creado el caldo de cultivo para el surgimiento de estos sentimientos nacionalistas, ese retornar a esa pureza, ese retornar a que, mira, estas son mis fronteras y de aquí es lo que queremos, y hacer que este espacio sea grande de nuevo, y por ahí el asunto. Entonces, es una respuesta emocional, es una respuesta probablemente muy simple a todo este mundo de tanta complejidad y tan convulso que estamos viviendo hoy en día, de tantas carencias, de tanta desigualdad. Un asunto, diríamos, paradójico en la actualidad, una sociedad que ha logrado tantos avances en términos tecnocientíficos, sin embargo, hay tanto desfase, tantas cosas pendientes,
y que la sufre todo el mundo. Entonces buscan alguna manera y han encontrado en esta forma de pensar, diríamos, un estandarte diríamos, para hacer énfasis en mi identidad, hacer énfasis en el yo, hacer énfasis en la familia y de resguardar mis intereses frente al otro, que el otro es el extranjero, el que no pertenece, cuando realmente el mundo, esas fronteras son políticas, son una invención de nosotros al fin y al cabo. Si bien es cierto que es necesario la nación, el Estado y todo ese discurso, diríamos, académico y político, pero la manera en cómo lo han, desde mi punto de vista, lo han manejado, lo han instrumentalizado, no a favor mío o de mis nacionales, sino en contra de. Y eso es lo que yo veo como un asunto desde mi punto de vista de irrespeto, de intolerancia al otro, en fin. La realidad, como dice Juan, es la parte de cómo se ha ido dirigiendo un discurso de odio, que al final de la jornada lo que termina es negando la realidad de lo que sucede como parte de la migración, de que son necesarias, sobre todo para los países desarrollados, donde ya tienen una población envejeciente y una población que también ha renunciado a asumir algunas de las labores tradicionales que son tan importantes para el desarrollo de las economías de estos países. Y cuando en su discurso de odio, conociendo la realidad, colocan eso en el imaginario de su población, lo que crean conflictos que afectan definitivamente su propio desarrollo y su existencia como sociedad, pero también generan que muchos de estos procesos que pudieran darse de forma legal, sobre la base de algún tipo de estructuración, acuerdo para que la migración, en vez de llegar por vías tan peligrosas como se dan la mayoría en el mundo, pues concluyan de la peor forma, que es la parte más crítica de esto, porque termina afectando la condición humana. Nada, Juan, de verdad que el tema da para mucho, es un tema sumamente interesante. Nos gustaría que podamos volver a tener este espacio para seguir debatiendo estas ideas de análisis de las sociedades internacionales y sobre todo de la sociedad dominicana. Me gustaría que pudiéramos cerrar tú dándonos algunas recomendaciones de los retos que le toca a la sociedad dominicana ante todos estos procesos globales que de una manera u otra no dejan de impactarnos a nosotros como ciudadanos del mundo. Bueno, yo creo que la República Dominicana tiene muchas cosas pendientes, pero yo me concentraría, en dos. Uno, que siempre se repite y casi todo el mundo habla de esto, es educación. Yo creo que eso es fundamental. Educación y participación. Yo creo que son dos elementos. El elemento educativo, porque sin la educación va orientada al ser, crecer como persona, sobre todo. No al tener, que eso hay una equivocación ahí. Tú no te vas a estudiar, no vas a la universidad para hacerte rico, es para crecer como persona y obviamente en ese proceso tú mejoras tu calidad de vida. Es un elemento, pero no es de que para todo de la noche a la mañana te estés millonario. Es un elemento importante. Propiciar la educación, fortalecer ese elemento. Segundo elemento, que es la participación, tú lo decías ahorita, eso es clave. Es decir, tenemos que, y esto también tiene que ver mucho con los procesos educativos, producir un sujeto comprometido con él mismo, pero comprometido a sí mismo con su familia y con su comunidad, que no esté ajeno a las problemáticas, diríamos, políticas, sociales, de su comunidad, de su barrio. No el hecho simplemente de yo participar en el activismo político partidario, que eso es otra cosa, que no está mal, eso está muy bien. Pero la comunidad yo creo que es importante que nos integremos en la medida de lo posible en los procesos sociales, políticos, reivindicativos. Eso es lo que nos hace a nosotros sujetos. Si no, fuéramos individuos, vivimos en nuestra casa, entramos ahí, no tenemos contacto con nadie y se acabó el evento, se puede derivar el mundo, nos cayó encima y morimos y listo. No, tenemos que movernos y ser más que sujetos, agentes de la transformación y del cambio. No, gracias, Juan, de verdad que un análisis sin desperdicio. Esto ha sido un programa cargado de contenido y de informaciones para seguir generando una televisión de conocimientos. Así que, Juan, simplemente nos queda invitarte a un próximo programa de Conociendo Otras Fronteras
Y a ustedes, amigos televidentes, a que sigan sintonizando este programa. Así que nos vamos a una pausa y continuamos. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24. En este programa tenemos un compromiso con la cultura gastronómica, no solamente de la República Dominicana, sino también del mundo. Y para eso, en el día de hoy, traemos una interesante visión de la cultura gastronómica en Perú. Sean bienvenidos y bienvenidas a este segmento de Cultura Gastronómica. Nos encontramos en Perú en una transmisión especial y hoy vamos a visitar un restaurante con una historia increíble que tiene alrededor de 55 años en este mismo lugar. Este restaurante se llama Rincón Chami y vamos a conocerlo. Como dice nuestro compañero Eduardo, acompáñenme. Este restaurante es fundado en 1969. Solamente empezamos con lo que es un localcito que es barra, con nuestros postres. Y en esa época, para empezar, se vendía solamente lo que era postres. Y como había bastante clientela, negocios, el mismo cliente opinaba, ¿no? ¿Por qué ustedes no venden comida? Porque nosotros no estamos almorzando, porque solamente postres. Y entonces ahí es donde empiezan a hacer algunos platillos, ¿no? Como era el caucao, la patita, la carapulca, que eran platillos para la gente humilde de esa época, porque no, o sea, por la posición en que se encontraba, como la mayoría eran empleados de las tiendas, entonces empezamos con platillos baratos, ¿no? Los postrecitos, y poco a poco ya iba aumentando más y más variedad de platos. La especialidad de nosotros es comida criolla, comida de casa, es la comida criolla. Esos son los platos que más salen. Porque la dueña es budista, el budismo, la filosofía del budismo. Y ella oraba por todo, hacía oración para sus clientes, armonía con el cliente, armonía con la hermosa, armonía con tus platos, armonía con el dinero. Tantas cosas. Ellas tienen extranjeros, le quiero dar lo mejor, a veces le explico esto y se sienten halagados. De verdad se sienten halagados. En diferentes países bien. Definitivamente venir a este lugar no es solamente una experiencia culinaria, sino una experiencia mágica, cultural, donde se puede apreciar una historia muy bonita de superación y resistencia, como ha sido este negocio, que se ha mantenido durante toda la historia, siendo uno de los mejores, con una clientela fija y fiel, y es justamente por el trato, el servicio y por la calidad de los alimentos. Ya finalmente, señor Raúl, nos gustaría que usted pudiera hacerle una invitación a todo el público de Conociendo Otras Fronteras para que puedan venir a este negocio y disfrutar de esta comida. Honestamente, yo les digo a todos los de otros países, cuando están en Perú, que nos visiten acá, este restaurante. Nosotros le damos la bienvenida, somos muy, si le puedo decir, hogareños con ellos, no, estamos siempre pendientes, si les gusta o no les gusta, haciéndolos disgustar. Lo que también acá vienen es por el pisco sour, también que es muy bueno el pisco sour. Y nuestra comida es comida de casa.
Bueno, señores, la invitación ya está hecha y sobre ustedes reposa la responsabilidad de poder venir acá a Lima, en Perú, y venir obligatoriamente a hacer la parada aquí al Rincón Chami, por supuesto, para que puedan ser atendidos por Raúl. Muchísimas gracias por la sintonía y seguimos en otra entrega de este segmento Cultura Gastronómica. Estamos de regreso con su programa Conociendo Otras Fronteras y como siempre tratar el tema económico a nivel internacional es una tarea de nuestro querido amigo y hermano Orland Joy. Bienvenido, Orland Joy. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias de siempre por estar aquí, contento y feliz. Hoy otro día más con unas nuevas informaciones acerca de esta es la semana de Perú. Ha sido la semana de Perú, entonces vamos a ver un poquito acerca de este país en relación a su economía. Excelente, excelente. ¿Qué te podemos decir sobre la economía de Perú? Todos esos acontecimientos, un país que siempre está inmerso en crisis y las crisis de una manera u otra terminan afectando la economía de los países. ¿Qué pudieras decirnos sobre la economía de Perú? Bueno, sorprendentemente podemos decir que la economía de Perú, a pesar de sus situaciones sociopolíticas, sus vaivenes y todo, ha sido una economía que se ha comportado bastante estable. Decir que, por ejemplo, en la última década, desde el 2013 hasta el 2023 o 2022, más o menos, creció más de un 50% en promedio. Las últimas, de mayo a mayo, o de abril a mayo, del 23 al 24, estamos diciendo que creció un 5.3, 5.2% más o menos. La cuestión es que con esa economía va bien, tiene un superávit comercial, a pesar de que tiene una balanza de pagos negativa. Posee también una gran capacidad para sus exportaciones, incrementándose en un 23% en relación al 2023. Estamos hablando de datos anualizados, obviamente, de mayo 23 a mayo 24. Con lo cual estamos diciendo que ha tenido, y recordemos que es un país de 33 millones de personas, o sea que es un país con más de 1 millón y algo de kilómetros cuadrados, o sea que... Mira, interesante, tú haces ese recuento del crecimiento que ha tenido Perú en los últimos años y a mí siempre me gusta ver los procesos encadenados con sus acontecimientos históricos. Todos recordamos los golpes de Estado que los años 70 trajeron consigo a este país y lo que fue la época de los 80, que para muchos especialistas le llaman la época perdida por todas las situaciones y conflictos que se dieron a nivel de América Latina, y Perú no escapa a eso. Recordamos los gobiernos de Alan García, la situación que lo llevó a salir del poder fue efectivamente la situación económica, que no supo manejar su gobierno. Entonces, me gustaría que tú pudieras analizar cómo se dio ese salto económico de esas épocas tan críticas y al día de hoy, a pesar de que continúan los conflictos, tú nos indicas que la economía de Perú va muy bien. Sí, bueno, mira, me voy a ceñir únicamente a la parte económica, quitando la parte política y colocando cada uno de esos renglones, porque eso ameritaría un programa solo entero de eso. Pero vamos a hablar de manera generalizada. Mira, la economía de Perú dio el salto por 3 factores fundamentales. Primero, por el factor de los precios internacionales de las exportaciones de ellos. Sus exportaciones principales, estamos diciendo más del 30-40% de sus exportaciones, son enfocadas a la minería. Después tiene otra enfocada a agricultura y otros tipos de sectores, pero este es el grueso que le permitió a ellos poder empujar en ese sentido. Segundo, a reformas internas en la parte económica. Mejoras en cuanto a las políticas sociales, mejor en cuanto a las políticas comerciales que tenían algunas trabas y obviamente algunos cambios. Inclusive al día de hoy, Perú es una de las pocas economías de Latinoamérica que cuenta con un tipo de cambio relativamente más estable que cualquier otro, que estamos diciendo $1 son 4 soles prácticamente, 4 o 5 soles. O sea que al final de cuentas es una economía con bastante estabilidad por este sentido. Y el tercero con eso es que recordar que sus principales socios comerciales son China, Estados Unidos, luego viene India. O sea, 3 países, principalmente China e India, que demandan bastante recursos mineros, principalmente porque sus productos esenciales, tecnología en la India,
En China, tecnología y otros tipos de productos que casi nosotros todos tenemos, que algún reloj, que algún zapato, lo que sea, y todo eso conlleva necesariamente estos tipos de metales, que son zinc, cobre, oro, otro tipo de suboro, etc. Entonces, esos son los tres factores fundamentales que le dieron a Perú, en ese sentido, el empuje que necesitaba en ese aspecto. Muy similar, perdona que te interrumpa, muy similar a lo que sucedió en la época de Chávez con Venezuela, que los precios del petróleo estuvieron altísimos, por eso tuvo un boom económico. Pero ¿cómo se traduce eso entonces en la calidad de vida del peruano? O sea, un poco vemos cómo incluso en el caso del Perú tiene situaciones de una desigualdad social bastante marcada. Eso que tú mencionas es importante, y decir que en el 19 hasta el 21, 22 estuvo la pobreza, estamos diciendo pobreza, 3 puntos y algo de millones de personas al día de hoy están en pobreza ya, incrementó desde esa fecha del 19% al 22%. ¿Motivos cuáles son? Entre ellos, mira, primero, la cuestión que tiene que ver con las asignaciones o el mercado laboral. Recordemos que Perú es un país que sí, es un país bastante fuerte, sin embargo, posee un mercado laboral, vamos a decir, convulso. ¿Por qué? Porque tiene algunas características que no le ha permitido desarrollarse del todo, porque, como estábamos mencionando, está muy concentrado a ciertas áreas y ha abandonado otras, principalmente otras del sector servicio, a pesar de que dentro del sector servicio es el sector que más ha crecido. Por otro lado, Perú también es un país muy agrícola, y recordemos que desde el COVID hacia acá, la actividad agrícola ha sido mermada principalmente, a pesar de que en este año ha visto cierta recuperación, que según las estadísticas estuve viendo del Instituto Peruano de Economía, indica que está en aproximadamente un 5 a un 15% de crecimiento en comparación, ya sea anual o interanual, como tú lo quieras hacer. Bueno, pues, Orlando, yo creo que el panorama de Perú presenta definitivamente una visión positiva. Entendemos que de seguir así, lo único que necesita Perú es que logre estabilizarse políticamente para que siga creciendo. Y un aspecto interesantísimo es el descubrimiento del litio, que nos dicen que la reserva más importante ahora mismo en toda América y el mundo está en Perú. Que dicho sea de paso, ya firmó varios contratos con Rusia en estos días y con China también para la explotación, la exploración. Al final de cuentas, tú tienes que hay un triángulo. Tú tienes Perú, bueno, más que un triángulo, yo dijera que es como un octágono, depende como lo quiera ver. Porque tú tienes Perú, tienes Chile, tienes Bolivia y tienes también Argentina. Que todo ese sur tiene concentrado más del 50% de las reservas. Y como tú bien dices, reserva y producción a mansalva que puede hacerse. Y por eso están los intereses internacionales bastante enfocados ahí. Y eso es algo también que va en beneficio del mismo Perú, porque recordemos, primero está muy enfocado a la parte minera. Segundo, esta parte del litio es esencial para las pilas, las baterías, para los celulares, los relojes. Cualquier aparato electrónico que usted tenga al día de hoy funciona con algo de litio, y eso se obtiene obviamente de Sudamérica. De hecho, dicen que el litio va a terminar desplazando el petróleo, porque se va a convertir en el combustible del futuro. Orlando, mil gracias, como siempre. Traerte aquí para tratar los temas económicos es algo que nos permite conocer cómo anda el mundo y, sobre todo, entender que hay posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la gente, siempre y cuando logremos combinarlo eso con una buena administración pública. No, gracias aquí siempre a mi querido equipo y a ti, Morillo, por la invitación siempre y nuestro segmento. No se pierdan el próximo segmento, que va a ser igual de interesante. Cualquier pregunta, aquí abajo no se la pueden dejar. A tus órdenes. Feliz tarde. Gracias, Langer. Señores, continuamos con su programa Conociendo Otras Fronteras. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando,
que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy estaremos conversando acerca de los requisitos que deben de tener los ciudadanos dominicanos para visitar la República del Perú. La República Dominicana y la República del Perú mantienen relaciones diplomáticas por 150 años. Como muestra de ello, en el año 2017 fue retomada la exención de visados que había sido firmado en el acuerdo bilateral del año 1991. Con esta exención de visado fueron exonerados los pasaportes diplomáticos y los pasaportes regulares de toda exención de visado. En el caso del visado de turismo para los ciudadanos dominicanos y ciudadanos peruanos fue exento por 60 días. Usted puede visitar la República del Perú por turismo hasta 60 días máximo. ¿Cuáles son los requisitos para visitar el Perú? Usted debe de tener su pasaporte con 6 meses de vigencia como mínimo, debe de contar con un ticket aéreo de salida del territorio peruano y debe de tener una reserva de hotel o una carta de invitación en el caso de que usted vaya donde un amigo o familiar en este país. Asimismo, nosotros te dejamos otras recomendaciones que aún no siendo obligatorias, el oficial consular no te las va a solicitar, pero es recomendable que si vas a visitar zonas amazónicas del Perú, tengas tu vacuna de la fiebre amarilla. Esta vacuna debe de ser puesta 10 días antes de salir del territorio dominicano. Asimismo, te recomendamos que si vas a visitar la zona de Machu Picchu o el Cusco, zonas con grandes alturas, pues contrates un seguro médico internacional, pues no sabemos en qué momento se hace necesario obtener atenciones médicas en un país extranjero. Además, recordar que para salir del territorio dominicano debemos de completar el formulario e-ticket que proporciona la Dirección General de Migración. Este e-ticket te funciona para salir del territorio dominicano y para entrar al mismo. Con estas simples recomendaciones, tú puedes estar listo para conocer el Perú, su rica gastronomía y su cultura. Es todo por hoy. Agradecemos como siempre su fiel sintonía a este segmento y nada, nos vemos en una próxima entrega de Un Cruce Legal. Gracias por su sintonía y seguimos en Conociendo Otras Fronteras. En este momento vamos a compartir un segmento que nos responde a cada una de nuestras curiosidades. ¿Sabías qué? Con Amalia Morillo. Hola, hola, bienvenidos a este segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, hablaremos sobre esos temas importantes e históricos de nuestra querida isla. El tema de hoy será esas palabras y acciones heredadas por nuestros queridos taínos. Una de las primeras palabras sería la hamaca, la canoa, el tabaco, los ríos, que especialmente hay cosas que tal vez no sabías que fueron heredadas por ello, que son como los ríos, las lomas, nuestros queridos campos, nuestras ciudades, todo eso fueron heredados gracias a ellos. Una palabra muy usada para nosotros, que se usa especialmente en el campo, esa palabra fue heredada gracias a los taínos, es el conunco. El conunco fue una palabra heredada por los taínos. Una palabra también que se utiliza bastante
bastante aquí en República Dominicana, que es cuando nos referimos a un jugo natural que se vende en los negocios locales, que es la palabra el Maví. Sí, el Maví es una palabra heredada por los taínos, una palabra que ellos utilizaban bastante. Si nos vamos en el área de alimentos heredados por los taínos, podemos mencionar, obviamente, como siempre, el casabe. El casabe era un alimento muy común para ellos, los taínos, y es un alimento que todavía en el día de hoy lo utilizamos bastante. Otro alimento sería también el maíz. El maíz ellos lo utilizaban bastante y nos heredaron esa delicia que es el maíz. El maíz lo utilizamos muchísimo día tras día, ya sea en enlatado, asado o de otras 1000 maneras más. También está la batata. La batata es un alimento que utilizamos bastante y fue gracias a los taínos. Pero también una palabra que utilizamos muchísimo nosotros los dominicanos especialmente es la palabra un chin o un chinchín, que es cuando nos referimos cuando queremos una mínima cantidad de algo, y esa palabra fue heredada de nuestros queridos taínos. Hay algo, ya para culminar, hay algo que no ha perseguido generación tras generación, que son las medicinas naturales. Esas medicinas que te dan tu abuelita, que nos dan nuestras abuelitas para mejorarnos. Esas medicinas fueron gracias a los taínos, que ellos mismos la creaban con sus hojas naturales. Así que por si tenías esa duda de que tú le preguntabas a tu abuela de que de dónde salía esa medicina natural y ella te decía, fue mi abuela, ya sabes la respuesta. Es una medicina que nos ha llevado generación tras generación y fue una medicina creada por los taínos. Espero que hayas aprendido algo nuevo en el día de hoy. Por supuesto, nos vemos en un próximo segmento. Hemos llegado al final de su programa del día de hoy, Conociendo otras fronteras. Esperamos que el contenido haya sido de su interés y, como siempre, que todas estas informaciones permitan generar conciencia, conocimiento y aprendizaje sobre lo que pasa a nivel internacional. Señores, simplemente nos queda invitarles a que nos sigan a través de las redes sociales y que el próximo domingo a las 12 del mediodía la cita sea con este canal y este programa.